Bienvenidos, buenas noches, camaradas, a una nueva emisión de Comunistas por Bravo TV. Los camaradas digitales, por supuesto, que se conectan a esta hora que nos están esperando para debatir, porque también debaten entre ustedes, entre cada uno de los usuarios, se hacen debates muy ricos y si ese debate lo extendemos a la mesa, también lo podemos hacer en esta mesa de debate donde tratamos varios temas que tienen que ver sobre todo con la sociedad, la política y la economía. Hoy vamos a inaugurar una nueva sección, ya que mucha gente toma el tuit, no solamente la gente, sino los políticos, como reales declaraciones que quedan marcadas. Cuando en algún momento los más grandes decimos nadie resiste un archivo, en algunos años más se dirá nadie va a resistir un tuit y menos una lluvia. Voy a presentar a los camaradas que me acompañan hoy en la mesa para después empaparnos en esta lluvia de tuits. Fabián Arari, docente de la UBA y de la Universidad de San Luis, además de doctor en Historia, que vamos a usarlo de mucho. Fabián, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos mucho para charlar, tenés un libro sumamente interesante que, si quieres, lo vemos cuando toquemos el tema. Dale. Pero es importante ver quién cuenta la historia, de qué lado se cuenta la historia. Por supuesto, nuestra economista Caro Manucci, para entender, Caro, qué pasó cada semana. Parece que la economía vuelve al lugar donde todos la vemos, pero vuelve a recuperarse y vuelve a caer extraño. Buenas noches, Santi. Sí, cuentas complicadas y no todos los caminos nos llevan al oficial. Y claro, todos los caminos conducen cada vez más lejos del oficial. Hoy discutía, y nos vamos a meter con ese tema después, hoy discutía con alguien que decía, la restricción no debería estar con el envío de dinero al exterior, por ejemplo, de estos 7.000 millones liquidados por el campo, en vez de molestar, porque la palabra es molestar al pequeño ahorrista que lo acostumbraron a usar billeteras virtuales. Vamos a interrumpir acá para que después lo podamos debatir de una manera mucho más extensa. Ernesto Migone, periodista especialista en internacional. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Santiago. Mucho para charlar, sobre todo son los que más van a saber de la mesa en esto que vamos a tener como tercer tema y eje, que es la posible o el posible acuerdo de paz en Gaza. Así es, así es. Un día además con muchas novedades, ¿no? Porque hubo una importante reunión de Trump y Hegseth con la plana mayor de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Hay mucha información. Vamos a contarte todo lo que tiene Ernesto para como información, más allá de los 21 puntos que ya lo conoces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta información que nos trae Ernesto? Y por supuesto tenemos a Pablo Zapulla, abogado y docente. Pablo, bienvenido. Santiago, un gusto estar aquí nuevamente. Vamos a charlar mucho sobre política. Me parece que los tweets van a ser tu fuerte, porque hay cuestiones que me parece que interpelan a la sociedad. ¿Quieren que empecemos con este muro? Un muro importante. No es un muro de los lamentos, es un muro que dividía en algún momento de la historia a un país. Comunistas por Bravo TV y una lluvia de X que empieza ahora. Vamos al primero de nuestros X. Y creo que es uno de los más importantes, el primero que... bueno, se están disparando todos juntos, pero vamos a frenar en el primero, que dice: el domingo, habla por supuesto Mauricio Macri, el domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos. Cosa extraña, no se arroban. En la Quinta de Olivos, es bueno haber retomado el diálogo después de más de un año, siempre con la misma vocación, decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar la oportunidad para trabajar para que la Argentina salga adelante. Bueno, impresiones sobre este tuit es básicamente, puede ser por una cuestión etaria, no arroba a dos de las personas que quiere hablarle o no le quiere dar demasiada importancia. Deja y marca, hace un año que no hablamos. Por ende, todos los acuerdos que hicieron
violetas y amarillos fueron al margen de él. Tampoco lo apoya. No hay ningún apoyo en ese tuit. No hay apoyo, hay una idea de nos juntamos. ¿A pedido de quién? Y yo diría, yo le pondría ese título a ese tuit con el caballo cansado. ¿Coinciden? Mira, Santiago, la noticia se hizo conocida ayer a partir de la editorial de Carlos Pagni. Bueno, Pagni dijo que fue el día sábado de la reunión a la mañana. Macri en el tuit habla de que fue el día domingo. Pasaron varias horas hasta que se filtre la información, ¿no? Porque el lunes a la noche, en cualquiera de los dos escenarios, estamos hablando de 48 o 24 horas. Pero lo cierto es que si uno repasa la editorial de Carlos Pagni y trata de reflexionar alrededor de la línea política que en algún punto trata de plasmar, lo que en todo momento de la nota se puede observar es que se está hablando de la posibilidad de avanzar en un gobierno de coalición, es decir, de que haya una modificación del gabinete por parte de Javier Milei que le dé oxígeno a partir de incorporar figuras evidentemente más cercanas a la referencia de Mauricio Macri. Y es imposible no tratar de dirigirse en el tiempo a mediados del 2001, en donde López Murphy y Cavallo, por ejemplo, ustedes lo habrán vivido con bastante mayor memoria, pero han sido las alternativas de un gobierno de Fernando de la Rúa que empezaba a mostrar debilidades y todos sabemos cuál fue el final de esa historia. Más allá de no hacer futurología respecto a hechos del pasado, sí me parece importante poder plasmar esta dimensión, ¿no? Determinado sector hoy de la política que Pagni la representa y que la plasma en cada una de sus editoriales, está adelantando de alguna manera el fragor que determinados sectores de la política tienen hoy para compartir el gabinete junto a Javier Milei. Me parece que es el mensaje más importante, ¿no? de esta cuestión. Claro, desde la economía, y el ministro de Economía plantea de un lado los comunistas, por eso estamos, del otro lado la derecha que se está quebrando de alguna manera. Y lo que se está quebrando, Caro, te pregunto si esto tiene que ver con la economía, porque la situación del país, cuando uno habla de situación del país, prácticamente está hablando de la economía, porque más allá de todo, la gente vota con el bolsillo. Sin duda alguna, aparte de lo que está mostrando, yo creo también en el tuit, es la debilidad del gobierno. Porque después de las barbaridades que han dicho de Macri, y también es bastante llamativo del lado de Macri aceptar una reunión después de la cantidad de properios que le han hecho, es realmente llamativo. Sí. Yo creo que están demostrando una debilidad y a ver qué hacemos, porque fue un golpazo la elección pasada. La pregunta, Ernesto, y vamos al segundo tuit, es, ¿está migrando el círculo rojo? Esos empresarios que veían de una manera diferente a Javier Milei, hoy lo ven como uno más y con menos poder. Mira, me parece que es probable que esa reunión tenga que ver con ese acuerdo con los Estados Unidos, ¿no? Una exigencia de los Estados Unidos de ampliar el avance de sustentación política, ¿no? En términos de círculo rojo, de darle más cabida a sectores que venía expulsando y golpeando con su política, porque por ejemplo también hay que tener en cuenta el tema del Grupo Techín, que la otra vez lo conversábamos. Por un lado tiene el secretario de Trabajo y tiene la cabeza de YPF, pero por otro lado ha puesto, digamos, varios reclamos sobre la mesa alrededor de la política antiindustrial y de detonar el mercado interno, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con, como se decía recién, una fragilidad muy grande del gobierno, al mismo tiempo con una banca importante políticamente, habrá que ver el tema económico y financiero. Claro. Y ahí también una exigencia al gobierno de, digamos, de no cerrarse en ese famoso triángulo de hierro, que además tenía en un momento donde sentía que tenía el viento a favor y que se podía comer a los chicos crudos, se dio una política de intentar dividir al PRO. Me pregunto lo siguiente, Fabián. Milei, sin Javier, ni Javier Gerardo, pero sí Guillermo Francos. ¿Es una cuestión etaria de Mauricio Macri, de escribir rápido en un tuit? Creo que es el más relevante de la política de los últimos años. ¿Está hecho de esta manera para que quede en evidencia que es el presidente Milei como algo lejano? Bueno, la reunión la armó Francos. Primero se había encontrado con Macri en una embajada, creo que fue en Arabia Saudita,
y fue el que armó esto. Acá lo importante es un poco lo que decía Ernesto, fracasó la estrategia Karina Milei, es decir, la estrategia de los Menem de ir por todo, pero además hay una fragilidad política muy importante que se ve, por ejemplo, en la aparición de Provincias Unidas y este grupo de gobernadores, del envalentonamiento de Villarroel, que digamos va y hace campaña por sí misma, entre otras con estos grupos, esta burguesía que está quedando afuera del plan, esta burguesía que está apelando más a la producción. Yo creo que aquí hay una crisis importante. Milei está en una crisis económica muy fuerte, porque ahora vamos a ver, pero el país está quebrado, y una crisis política muy aguda, porque Milei es una especie de cisne negro, nadie lo esperaba, no tiene estructura y tampoco tiene, lo importante, no tiene plan. Ahí vamos a pasar al segundo tweet. Claro, este tweet cuando lo analizamos y lo tratamos de desmenuzar, tiene muchas cuestiones. Vamos con un tweet del día de hoy, como una gran novedad, como una solución al bolsillo de los jubilados. Unos 7 millones de jubilados y pensionados tendrán descuentos acumulables de entre el 10 y el 20% en supermercados y comercios utilizando la tarjeta de débito asociada a su prestación previsional. De acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta 120.000 mensuales. Esta medida no implica gasto alguno para el Estado. El costo lo asumen exclusivamente las cámaras empresariales y los bancos en el marco de un acuerdo voluntario de colaboración con el gobierno. A ver, cuando escuchábamos o leíamos este tuit que salió como algo, como si fuera un anuncio, cuando a mí me lo plantean, hay tuit de Adorni hoy que al mediodía, y hablaba de jubilados, dije, bueno, está hablando de un aumento del bono mínimo. Y están hablando de una noticia que, si yo no tengo mal la información, la mayoría de los supermercados tienen días específicos, no importa si sos jubilado o cualquier persona, con la necesidad de vender con descuentos mucho más grandes que esos. ¿Cómo lo toman? ¿Es una burla? ¿Es una forma de tratar de ver si en la confusión alguien compra esta noticia? Es que ya existe realmente, porque todos los supermercados tienen el día de jubilado. Algunos son miércoles, otros son los jueves, pero ya existía hace un montón, no es nuevo. Eso fue lo llamativo. Y le hacen descuentos de entre el 10 y el 15, pero ya estaba. Incluso ahora hay mejores descuentos por ahí con ciertas billeteras digitales, que a veces incluso es mayor el descuento que esto. Claro, porque acá queda claro que dice 10 y el 20 en supermercados y comercios acumulables. Acumulables será lo que no consumiste. No creo que sea, porque si no debería haber dicho acumulables con las diferentes promociones que ya tienen los supermercados. Entonces, sí, me das 20 más por jubilado y tengo 20% con el descuento, tengo un 40% de descuento, que para alimentos hoy en la Argentina es importante, pero me parece que no va por ese lado, Pablo. Hace poquito había sucedido algo parecido cuando se renovó el bono de los 70.000 pesos y el gobierno lo anunciaba con bombos y platillos como si hubiese sido una medida auspiciosa, una iniciativa nueva dentro de la política. Y lo cierto es que no era más que la renovación de una política que ya venía funcionando. Ahora, lo llamativo de esta forma de comunicar es que no se muestra ni los actores de las cámaras empresariales y los bancos con los cuales se llevaron adelante el hipotético acuerdo. No hay una foto de ese acuerdo, con lo cual me parece que la manera de comunicarlo da de alguna manera esta idea de trampa a la que venimos haciendo referencia, ¿no? A mí me quedó esa sensación. Me parece que un vocero presidencial que comunica prácticamente el 80% de las cosas por tweet o por ex, me parece que es tratar de, con esta palabra fin, es tratar de generar un poco más de confusión. Vamos con otro de los tweets que resaltamos en el día de hoy, que marcan un poco qué es lo que está pasando. Y capaz que acá tenés que entrar un poco más vos, Caro, porque nos acostumbramos a monitorear todo el tiempo las reservas del Banco Central de la República Argentina. ¿Ustedes sabían que cuando asumió Perón en 1946 equivalían al 27% del PBI y que se fumó 3/4 en 9 años? Nunca más volvimos a sacarnos algo así. Es importante mencionar el saqueo del PJ desde su génesis. Bueno, acá le contesta alguien que
es difícil de encasillarlo en qué lugar está. Carlos Maslatón le contesta, estás comparando peras con bananas para tratar de volver a poner al peronismo como eje de lo malo que está por venir. Sí, totalmente. Aparte no se puede, primero, está comparando años donde las poblaciones eran distintas, hubo una guerra en el medio, la población era otra cosa, todo se movía distinto, la economía era diferente. De repente estamos hablando de PBI muchísimos más chicos, endeudamientos mucho más chicos, no esto que estamos viendo en estos últimos años con la velocidad de endeudamiento, que eso es lo más llamativo, los montos y velocidad. Entonces realmente sí, es verdad, es comparar peras con manzanas. No se puede comparar. 1946, estamos hablando de posguerra, no tiene sentido. Y realmente yo creo que es malintencionado, ¿no? Y es cuando no tenés nada para mostrar, Claro. tratás de buscar algo y rajuñar algo que realmente termina cayendo en el ridículo. Paso al parece- otro, o si alguno quiere comentar, pero me Ernest, por parece, supuesto. Santiago, me parece que de igual manera hay un mensaje ahí alrededor de qué país quieren, ¿no? Digamos, quieren el país antes de las vacaciones pagas, antes del aguinaldo, antes de las 8 horas de trabajo diaria. Se podría discutir si mucho de eso, una parte importante de la población hoy lo tiene, acceso a esos derechos, ¿no? Claramente. Pero evidentemente ahí hay una idea de que para que al país le vaya bien, es necesario volver a una clase trabajadora sin derechos, digamos, con distintos niveles organizativos, y sin participación discutible, pero sin participación política, ¿no? Ahí yo lo que estoy viendo es, ¿por qué están mirando tanto las reservas ahora si no las vamos a poder comprar? ¿Por qué están poniendo el foco en reservas, en riesgo país, que es lo que más flojito tenemos? Algo así como, si sabes que no tengo la BTV hecha, ¿por qué me venís a buscar eso? Bueno, hay varias cosas ahí. En primer lugar, el Fondo Monetario pide, y también parte de lo que pide Trump para el acuerdo, es el tema de las reservas. Claro. ¿Por qué? Porque básicamente el país está quebrado. Entonces, si Trump o el fondo tienen que explicar por qué le dan plata a un país que está quebrado, es muy difícil. Quiero decir una cuestión, porque Trump prometió un préstamo para la Argentina. Mañana el Estado norteamericano entra en lo que se llama, digamos, el cierre oscuro. Porque Estados Unidos, en el Senado norteamericano, no se votó el presupuesto. Y ya es la segunda vez, es decir, ya lo hizo 2 veces en su primer mandato, ahora la primera vez que lo hace en su segundo mandato, donde una parte importante del Estado norteamericano va a dejar de funcionar. Esto pasa por unos días porque no hay acuerdo por el presupuesto. Quiero decir esto porque eso es importante. En medio del debate, obviamente lo apuran a Milei para que muestre que tiene reservas. Pero yo quiero simplemente decir 2 cosas. La primera es que, como dije antes y reitero, el país está quebrado. El país no está quebrado desde ahora. El país está quebrado casi en términos puramente financieros, no digo en términos económicos, que eso ya viene de más largo. Puramente financiero está quebrado casi el gobierno de Alberto Fernández. Hay un consenso general, que se llama un consenso liberal, que es, digamos, patear para adelante el quiebre definitivo por la vía de comerse el capital, que eso es el ajuste. Cuando vos decís, yo Claro. no gasto, o sea, yo, digamos, Ajusto y roleo. cuando yo ajusto, en realidad me estoy comiendo el capital. ¿Por qué? Porque si vos no haces obra pública, te estás comiendo las rutas. Si Sí, vos no haces claro. obra pública, te estás comiendo los puertos. Si vos no invertís en la universidad, te estás comiendo los profesionales. ¿Sí? Te estás comiendo el capital. Es como si vos tenés una casa y empezás a vender la mesa, empezás a vender todo. Eso es un consenso general de todos los partidos políticos. Por eso un candidato fue Milei, el otro Patricia Bullrich y el otro era Massa, con el ministro de Economía, que era Rubinstein, que dice que lo que Milei está haciendo está bien. Entonces, ese es un acuerdo general. Lo que pasa es que, por la crisis política, a los problemas estructurales de la Argentina, que vienen de la década del 50, ese tuit daría para discutir, se le agrega que a la Argentina desde el año 2011 que está en recesión. A eso se agrega, a partir del año 2019-2020, que entra en una quiebra financiera, y a eso se le agrega una crisis política que hace que quien va a dirigir la crisis financiera y quiere patear esa quiebra es un cisne negro, por decirlo así, un loquito que no tiene plan ni tiene estrategia. Entonces tenemos lo que tenemos, que Claro. es
todo lo que tal vez se va a explicar ella, que esta bicicleta de los pasivos remunerables que pasan al tesoro, el dólar soja, lo que pasó ahora con las retenciones, el cepo, bueno, claro, todo eso. y siempre se muerde, es el perro que se muerde la cola y no se dan cuenta que las decisiones que toman terminan repercutiendo. Hablamos de un libre mercado y yo planteo si lo que quieren no es un mercado libre, que no es lo mismo, porque un mercado que lo manejes como vos querés y lo llames libre, no está bien, porque lo vamos a ver después, hasta lo vamos a ver en un tuit. Vamos a pasar al siguiente. A ver, ¿con qué nos encontramos en esta lluvia? Bueno, por supuesto, en plena campaña tenemos que devolverle la provincia a los bonaerenses, hoy secuestrada por violentos y delincuentes, ante la inacción de Axel Kicillof, y ahí sí lo arroba, una provincia de Buenos Aires mejor es posible, la libertad avanza o Argentina retrocede. ¿Por qué sacamos este tuit? Porque acá hay una cuestión de echarse en cara el triple crimen de Florencio Varela. Si es femicidio es federal, si es narco es federal, pero si no termina siendo provincial. ¿Qué les parece esto, más allá de un ataque en campaña, por supuesto? No, a ver, a todas luces es una cáscara vacía. Este tuit no está diciendo concretamente nada. A mí lo que me preocupa con respecto a la situación de Spert, aparte de lo específico de la cuestión del narcotráfico y la cuestión de Fred Machado, es que muchas veces el conflicto del narcotráfico no se piensa en el marco de los planes programáticos que las distintas fuerzas políticas tienen que lucubrar en la Argentina de cara a lo que queremos en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Porque siempre que se habla de aspectos programáticos se habla del rol del campo, se habla de la inflación, se habla del dólar, pero nunca se habla del narcotráfico, ¿no? Porque me parece que son cuestiones a las que la política les da la espalda, porque la mayor parte de los conflictos vinculados con el narcotráfico quedan encapsulados en los barrios populares de la Argentina. Ahora, cuando ocurren cosas en donde el conflicto del narcotráfico deja de estar encapsulado en los barrios populares y pasa a tomar masividad pública por el rol de algunas personas que no forman parte de los barrios populares, como el caso de José Luis Espert y de Fred Machado, ahí recién empieza a aflorar la discusión del narcotráfico. Entonces me parece que la problemática que trae a colación Javier Espert, me parece, insisto con esto, nos tiene que invitar a pensar el conflicto del narcotráfico como un plan programático en la Argentina en el cual todas las fuerzas políticas deberían poder plasmar qué es aquello que piensan con respecto a esa problemática. Sin duda, vamos a, si quieren, a pasar al segundo, así nos atrasamos con los temas que tenemos para hoy, pero son importantes porque los seleccionamos justamente. Mirá, ahí un poco contestándote, Pablo, cuando Espert nos pedía cárcel o bala, cuando nos cortaba en la comisión de presupuestos, era porque no perdonó esto, que Nicolás del Caño le dijo en el 2021, ahora por suerte lo denuncian muchos, estamos hablando de la conexión con Viedma y con Río Negro. También quiero recordar que cuando decimos que hacemos campaña desde abajo con el esfuerzo de los militantes sin aparato nacional o provincial, algunos lo quieren plantear como algo menor, no lo es. Cuando llegamos a las bancas, lo único que nos condiciona es nuestro compromiso con las causas populares de los trabajadores, de las mujeres y de la diversidad con las que siempre estuvimos, con una claridad como siempre tiene Miriam Bregman. No sé qué opinan ustedes. Sí, totalmente. La verdad que sí es llamativo justo en semejante momento que él salga con semejante tweet. Yo digo que qué poca cabeza, ¿no? En el momento en el cual debería tratar de llamarse al silencio, no involucrarse con semejante causa. Bueno, nada, ¿qué se le puede decir? Ahí tienes un poco la respuesta, Ernest, de lo que hablábamos, ¿no? Sí. Es un escándalo. Está claro que lo de Espert es un escándalo y al mismo tiempo intenta, bueno, viste, en el mismo lodo todos manchados, pero eso no es así, digamos. Incluso se da, porque una de las cosas que está, que Pablo recién lo decía, una de las cosas que está, digamos, de fondo de la situación del avance de la droga, del narcotráfico y del impacto de eso en los barrios. Ahora seguramente vamos a hablar del tema de la soya, etcétera, pero en la medida también que el Estado fue, digamos, corriéndose, y en la medida que se golpearon a las organizaciones sociales, eclesiásticas, clubes, organizaciones de distinto tipo comunitarias,
Y encima ahora en el último tiempo han ajustado sobre la Cedronar, sobre uno de los programas más importantes de la Cedronar, que es el de las casas de atención y acompañamiento comunitario, que van a recortar cerca del 20% del programa, que es, te diría, creo que es la única política pública real de inserción en el barrio. Bueno, va quedando claro que hay ahí ya ni siquiera es una cuestión de dejar hacer, es un negocio que evidentemente están los que financian a los políticos vinculados al narco, y hay una política de desarmar todo lo que contiene en el barrio para dejarlo, digamos, para que avance, digamos, el narco tranquilamente. Hoy se filtró el caso de Matías Osorio, que lo detuvieron en Perú, que los familiares decían que se dedicaba al narcomenudeo porque había perdido dinero en Libra, en esa estafa cripto, en ese rack pool que promocionaba, y con esto no estoy diciendo nada, y cualquier investigación lo promocionaba, como usó la palabra el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a ver los últimos dos que tenemos rápidamente, Juli, sobre todo uno que me interesa mucho, que tiene que ver con, nos pidieron apagar. Ariel Sbar es el presidente, el CEO de Cocos Capital, una de las ALICs más importantes que tiene la Argentina. Alguien tuitea y dice, jamás pensé que iba a haber este tipo de comportamientos en un gobierno que se hace llamar liberal. 30 de septiembre del 2025. Estoy utilizando las mismas herramientas que utilizó el presidente de la Nación para ser presidente, que son las redes sociales. Esto no está, la segunda parte, pero el 1 de enero del 2024, la misma persona tuitea: se respira aires de libertad cambiaria. Quien creía que iba a ser libre porque rompieron los grilletes que lo ataban, quien lo liberó lo volvió a poner cautivo. Esto tiene que ver con la economía, pero tiene que ver con la historia, tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con el relato de lo liberal y de entender, como en algunos momentos decíamos, la Argentina no tiene dólares, no sobran, es mentira que sobran. Se los pediste a la gente abajo del colchón, no te los van a dar, los tienen para jubilarse, para tener un ahorro. En los gobiernos malos los juntaron, en los buenos los tienen que salir a vender. ¿Por qué? Para pagar gastos fijos. ¿Qué reflexión tenés de esto? Estamos hablando de mercado, de una compañía muy sólida, que es el referente del dólar cripto en la Argentina. Sí, Carolina va a poder ayudarme mucho más con respecto a esta afirmación que voy a hacer ahora, ¿no? Pero cuando Cristina Fernández de Kirchner hablaba sobre el conflicto que la Argentina atraviesa en términos de la economía bimonetaria y la necesidad de que entre todos los partidos políticos se pongan de acuerdo con respecto a qué vamos a hacer con la cuestión del dólar, me parece que viene a colación de esta cuestión con la que seguramente mañana todos los bancos se van a notificar. Esta medida que se conoció hoy de que ya a través de las billeteras virtuales no se van a poder comprar dólares, por ejemplo, pero bueno, con Macri pasó lo mismo, una liberación y luego se volvió al cepo. Parece que con Milei paulatinamente se empiezan a colocar medidas para, de alguna manera, limitar la libre compra de dólar en moneda extranjera. Y volvemos, insisto, a lo que decía hace un ratito. Hay que tratar de que los dirigentes de la política se sienten y que se puedan poner de acuerdo para ver qué hacemos con este tipo de cuestiones, porque se tiran la pelota en términos ideológicos respecto de si son más liberales, si son más peronistas, si son más de izquierda, pero después en algún momento de sus desarrollos en la gobernanza terminan aplicando medidas similares. Entonces Ahí, todos hacen lo mismo en algún punto. Pablo, vos lo spoileabas, el que viene habla del comunicado del Banco Central, donde fíjense que hasta el final, por eso la comunicación hay que leer todo. El BCRA, Banco Central de la República Argentina, aclara que no hay ningún cambio normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Recordemos que las personas jurídicas tienen un cepo total. Sí.
El Banco de la República Argentina aclara que no hay ningún caño con normativo para la compra de dólares por parte de las personas humanas, quienes podrán seguir accediendo al mercado libre de cambios, al famoso MUL, Mercado Único Libre de Cambios, a través de los bancos y entidades autorizadas. ¿Quiénes son en la Argentina, autorizadas por el Banco Central de la República Argentina? Las casas de cambio y los bancos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, dos cuestiones. Muchos de los dólares se iban por los dólares financieros, las ganancias las tenían los ALICs, los bancos le dicen, tengo 53.6 de, ¿cómo se llama? De condicionamiento, de apalancamiento, ¿cómo se llama? De aforo. Sí, de aforo. De aforo, de encaje, perdón, ahí me salió la palabra. De encaje, no puedo dar créditos, no tengo negocios. Bueno, es una posibilidad. En la última parte dice la compra-venta de dólares está regulada por el Banco Central y solo puede realizarse a través de entidades autorizadas. Recordemos que el gobierno había hasta legitimado la cueva en algún momento del dólar informal. Esto significa que únicamente los bancos y las casas de cambio, vuelvo a repetir, pueden canalizar operaciones de moneda extranjera. No está permitido tercerizar las operaciones. En vez de decir que las billeteras virtuales no pueden comprar, porque los invito a que hagan cualquiera, y hasta algunos bancos también empezaron a tener problemas con la normativa cuando se puso este tuit, las billeteras virtuales es a lo que nos invitaron en este libre mercado y en esta ser tan libre a tener cada uno de nosotros. De hecho, las billeteras virtuales remuneraban saldos mucho antes que lo hicieran los bancos. Sí. Entonces vos llevaste a un gran monto de la población, un gran cúmulo de población, a que vaya a la billetera virtual y ahora le estás impidiendo sacar los dólares. ¿Qué va a pasar? O convertirlo a dólares. Seguramente la billetera virtual va a tener que terminar transfiriendo al banco y el banco quedándose con el negocio. ¿Sí querés? Sí, no, de hecho ya están muchísimo más altos. Claro. Hay una de la billetera que ya lo tenía 1480. O sea, pero lo llamativo, el poco tiempo, cada vez menos tiempo. Cada vez queda menos, sí. O sea, abren y a los pocos meses ya cierran. O sea, cada vez con menos tiempo, más cortito. Y eso es llamativo hay también, una ¿no? cuestión de euforia también de un gobierno que tenía un riesgo país en 1.500 puntos y hoy lo llegó a tener casi 800, 900, 800 y hoy está en 1.228. Cerramos la lluvia de tweets. Me parece que como decíamos acá en Comunistas, los tweets hablan por muchas personas que se comunican con muchos de ustedes a través de tweets. Utilicémoslos para dar a conocer a los que no están todo el tiempo en las redes sociales, para ver cuáles son las grandes contradicciones que tienen. Y dejando este mundo cibernético, vamos a un mundo más real. Vamos a hablar de ollas populares, de la manifestación de hacer comida para aquellos que no tienen. Organizaciones sociales convocaron hoy a una jornada nacional de lucha de ollas populares, reclamaron la implementación de la ley del salario social complementario y la restitución de los alimentos de los comedores barriales. A través de la realización de cientos de ollas populares en todo el territorio nacional, incluyendo la Ciudad Autónoma, Gran Buenos Aires, Rosario, Jujuy, Entre Ríos, Chubut, San Luis, Catamarca, Salta, Río Negro, La Pampa, Misiones, Tucumán, La Rioja, Tierra del Fuego y Chaco. La medida de lucha tuvo como objetivo central visibilizar la crítica situación social y exigir respuestas urgentes del gobierno nacional. Las organizaciones alertan que el vacío dejado por la anulación de políticas públicas dirigidas a los sectores populares tienen consecuencias que van más allá del hambre. La retirada del Estado de los barrios ha creado, repito, ha creado un terreno fértil para el avance del narcotráfico y el consumo de drogas, que encuentran un caldo de cultivo en la desesperanza y la falta de alternativas. Mientras la comunidad queda atrapada entre la necesidad y la violencia, el gobierno nacional beneficia directamente a los poderes concentrados de la economía. Vamos a ver el flyer, vamos a ver cuál era el flyer para la convocatoria. Jornada Nacional de Ollas Populares, sin trabajo, solo hay hambre, el 30 del 9 a las 8:30 en el Obelisco, y convocan todas estas agrupaciones
Vamos a ver el desglose de las ciudades en todo el país que se está dando esta situación. Y claro, el trabajo sin duda está faltando, sobre todo un trabajo formal, un trabajo que alcance, un trabajo remunerado. Ahí tenemos las direcciones que las vamos a pasar, por supuesto las tenemos en una planilla de Word. Ahí en Florencio Varela, en Cava. Bueno, después si quieren a los que están conectados se los pasamos para tener cada una de las localidades. Quilmes, fíjense la cantidad de lugares que hay en cada una de las localidades, entre Quilmes, Berazategui, La Matanza. Y algo que me parece que es el disparador, creo que todos coincidimos, que en un estado que se retira, y sobre todo donde retira alimento, y también lo vamos a ver si llegamos a ver el tercer punto, ¿no? ¿Quién daba los alimentos en Gaza? Era un punto de manipulación. Si lo daba la Organización de las Naciones Unidas, si lo daba directamente el grupo terrorista o si lo daba la población. Y eso varía mucho en la convicción que tiene cada uno respecto a quién da el alimento, entendiendo que quien te da el alimento es de alguna manera quien te quiere ayudar. Vamos a poner el tape, si quieres, el primero, Ernest, y abrimos el juego sobre las ollas populares, una manifestación que no solamente se da por el hambre en un país, sino que también se realizan en lugares de trabajo. Vamos a ver qué decía este tape. Citar a nuestros hermanos, el Gringo Castro, la Corriente Clasista, la CTA Autónoma, todo lo que nos invitaron, impulsaron a rearticularnos, a reagruparnos. El pueblo está en un proceso de rearticulación, de reagrupamiento, lo vemos en todos lados. Ayer Milei, por ejemplo, no pudo hacer su acto en Tierra del Fuego. Tanta agresión al pueblo argentino que está cosechando de su propia cosecha, de su propia siembra. Así que el pueblo argentino está en un momento de reorganización y necesitamos hacer muchas de estas iniciativas como la de hoy. Hoy en las rutas, en las plazas, en nuestros comedores van a ver un comienzo de un nuevo ciclo de conflictividad expresada en los territorios, conflictividad que existe, que es real. Hoy la mayoría de nuestro pueblo tiene problemas de hambre, de llegar a fin de mes, fuera de convenio colectivo. Así que la agenda de la UTEP, la agenda de los movimientos populares, es la agenda que vamos a empezar a levantar nuevamente, que vamos a continuar levantando. Así que, compañeros, ¿qué pasa con esta relación entre lo de que ayer Milei fue a Tierra del Fuego, la privatización de hoy de Nucleoeléctrica y el hambre y la pobreza y la postración de millones de argentinos? Hay un plan despiadado que no solamente es el plan de Milei, sino el plan de los norteamericanos, de los británicos, de quedarse con nuestro territorio, fragmentar la nación, dividir a los argentinos, hundir en la pobreza a millones de argentinos y desde esa dependencia, esa fragmentación, dividir el territorio y vender nuestros recursos naturales. Por eso, compañeros, pues nuestra propuesta es una propuesta de todos los argentinos y Argentina, no solamente una propuesta de los más humildes, de los que hoy no llegan a fin de mes, de los que no tienen que comer. La Argentina tiene que clavar el taco, ponerse de pie y terminar con esta ignominia, con esta pobreza, con esta frustración, con este atraso que es este gobierno nefasto que hoy gobierna la Argentina. Gracias, compañeros. Felicitaciones por la iniciativa. Qué importante, Gastón Arizpes del Movimiento Octubre. Y vamos a escuchar, porque lo nombraba el Gringo Castro de UTEP, por el salario social complementario, que decía, así abrimos el juego a los camaradas de la mesa. Complementario. Y por supuesto vamos a ser muy felices, como lo fuimos en la época, como lo fueron nuestros padres y nuestros abuelos en la época de Perón, como lo fueron los compañeros que dieron la lucha para no perder ninguna conquista durante toda la resistencia peronista y de todos los movimientos populares. Bien, abro el juego, pero dejando en claro que una olla chiquita sobre una hornalla es una familia comiendo.
una olla gigante. Desde el lado de la historia puede ser una olla que alimenta a un ejército para dar batalla. ¿Es un poco eso? Ahí hay muchas cosas para discutir. Yo lo que quiero decir es que uno puede pensar en ciertas políticas puntuales, en ciertas medidas. Todo el mundo, nadie quiere que haya gente con hambre y todo el mundo dice, bueno, en términos de urgencia, que baje la comida. Pero eso no resuelve el problema. Y la Argentina tiene un problema. Es decir, un país, una sociedad que tiene durante, en términos sistemáticos, durante 25 años, gente comiendo en comedores, con comedores multiplicándose, significa que es una sociedad que ha fracasado, cuya economía ha fracasado, porque la economía no le puede dar un salario y un trabajo estable como para que esa gente vaya y compre su comida. Déjame jugarlo con Caro también. Caro, ¿la economía fracasó o repartió mal? Repartió mal. Siempre cuando hay una parte que gana y otra parte que pierde. La economía es en niveles financieros y negocios suma cero. La realidad, hay uno que va a ganar mucho y otro que va a ganar poco. Lo acabamos de ver, lo que ha pasado con las exportaciones. Terrible, de repente iban a tener retenciones cero. Uno podía leer en las redes sociales la alegría y la euforia de medianos y pequeños productores. Y de repente en 48 horas esos sueños que ellos tenían se los fueron esfumando. O sea, Claro. y no estamos hablando de los grandes pools, nada. Estamos hablando de los medianos y pequeños productores que por ahí necesitan realmente vender su producto, porque con eso realmente se mantienen. No estamos hablando de por ahí millones de hectáreas. Y sin embargo fue cuando uno empieza a ver quiénes liquidaron, siempre Tal cual. mismos. Vuelvo, Fabián, a vos, que estabas No, y después estoy con vos. Es muy Y después sencillo. con vos, Juan. Desde el año 2003 para acá, desde 2001 para acá, el 50% de la clase obrera está en negro, es empleo no registrado. Y de hecho, del año 2003 para acá, la brecha entre los trabajadores en blanco y los trabajadores en negro no hace sino aumentar. Y hay una desocupación crónica que en algunos casos es tapada debajo de la alfombra con empleo estatal precario. Piensa en todos los empleados del Estado que en realidad están contratados. Eso es básicamente tapar la desocupación. Y la Argentina es un país pobre, no es un país rico mal repartido. Porque un país que depende de la soja para 45 millones de habitantes, que no puede exportar ningún producto industrial, es un país pobre. Entonces, el problema de la Argentina es que, la verdad, la Argentina, con todo respeto, no necesita un pequeño agricultor. La Argentina necesita Samsung. Necesita miles de Samsung, necesita la Argentina. Eso necesitamos. Obviamente yo creo que eso no lo puede hacer el privado y lo tiene que hacer el Estado. Pero esa es otra discusión. En principio, la Argentina necesita grandes empresas y necesita exportar productos de alta tecnología con trabajo complejo, porque el trabajo complejo necesita mano de obra compleja. Y mano de obra compleja requiere educación compleja. Claro. ¿Qué educación nosotros le vamos a dar a los chicos si nosotros tenemos que 30.000, entre 20.000 y 30.000 personas levantan la cosecha de soja, otros 20.000 más entre minería y petróleo y el resto rapi? Entonces, ¿qué educación le vamos a dar? Sí, va a crecer seguramente la minería y el petróleo, Ernesto. Sí, no, yo lo que veía, además ahí, dentro de los dirigentes que estaban ahí hablando, estaba Juan Carlos Alderete, que es compañero de mi partido y dirigente nacional de los desocupados y precarizados de la corriente clasista y combativa, donde además siempre ha sido la pelea de las organizaciones el tema del trabajo, ¿no? Por eso, de hecho, el eje de la jornada era el tema de que si no hay trabajo crece y avanza el hambre. Digamos, hoy hubo 350 ollas a nivel nacional, ¿no? Y hay que, digamos, que son una parte de los comedores que todavía siguen subsistiendo. Hay que tener en cuenta que de ese censo original de 44.000 comedores populares, el gobierno hoy está asistiendo a no más de 4.000, un 10% del censo del RENACOM, Registro Nacional de Comedores Comunitarios, que data de diciembre del 23. Ha habido además un aumento de casi 2,5 puntos de la desocupación, ¿no? De 5 y pico a 7,6, 7,9, digamos, 7,9. El primer trimestre. Sí. Estás hablando de 500.000 personas que perdieron su empleo formal, ¿no? Y explotó el pluriempleo. Muchos de esos compañeros o compañeras que han sostenido esas ollas hoy y que las sostienen cotidianamente,
trabajan de eso. No es que son, te digo decir, su laburo es eso, sobre todo las compañeras, ¿no? El cuidado, el acompañamiento barrial. Muchas de esas mujeres han jugado también un papel fundamental en la pelea en su momento con la pandemia, ¿no? Y ahora este gobierno que ha tenido esa crueldad, que primero las criminalizó, ¿no? Después hablaron de los comedores fantasma y que eso se demostró, además, ellos mismos terminaron reconociendo que no era verdad, que no habían relevado ningún comedor y que ahora recortaron, desde el punto de vista numérico que acabo de decir, el 90% de la asistencia alimentaria. A partir de ahí, otro de los puntos de la jornada de hoy era, que decía el gringo Castro recién, alrededor del salario social complementario, de los mal llamados, los comúnmente llamados planes sociales. Hoy hay alrededor de 1 millón de programas del ex Potenciar Trabajo. Eso cuesta por mes al Estado Nacional, están congelados desde diciembre del 23, cuestan por mes poquitito menos de 60 millones de dólares mensualmente. Recién Carolina decía, efectivamente, en 48 horas, 7 vivos de grandes monopolios cerealeros exportadores, en 48, 72 horas embolsaron 1.500 millones de dólares. Sí. Entonces, yo discrepo, yo no sé si es que no hay plata. Hay un tema que es cómo se discute, primero cómo se produce ese dinero, esa riqueza, y cómo se reparte esa riqueza. Después uno podría decir, porque por ejemplo, fin del 2020... se implementó el impuesto a las grandes fortunas, tenía otro nombre, aporte solidario. Recaudó, pasa que hay cosas que pasan tan rápido que uno se olvida y que quedan en el olvido. Recaudó 2.000 millones de dólares. Mucho de eso fue una parte para terminar el famoso gasoducto Néstor Kirchner, otra parte para urbanizaciones, etc. Ahora yo pregunto, ¿hubo algún gran monopolio, algún multimillonario que pasó a la pobreza, al hambre, a la indigencia? No pasó nada. Una parte, digamos, pusieron ese aporte, eso tuvo un impacto concreto, está bien, en un momento determinado de la pandemia. Ahora, yo no sé si la realidad social actual no es de la misma gravedad, ¿eh? Yo no sé, digamos, yo creo que hace falta poner en discusión ese tipo de iniciativas, porque si no esto no se resuelve. Acá hay una lógica, me parece interesante, que plantea, ¿no?, que se está planteando el debate entre nuestros camaradas digitales, que la quiero abrir con vos, Pablo, porque se habla de cuál es el desarrollo que puede darle al país una gran empresa o las pymes. Lo que sabemos de la economía, que el 2% aporta la misma plata, el 2% de empresas grandes, que el 98% de empresas pymes. Eso te queda claro. Ahora, ¿podemos decir que las grandes empresas son liberales y que necesitan condiciones diferentes de la toma de empleados, por ejemplo? ¿Y la pyme es comunista o estaría mal relacionarlo de esa manera? En Argentina hemos tenido distintos marcos normativos que han intentado atraer a empresas internacionales y argentinas a que inviertan, y lo cierto es que esto no ha cambiado la estructura respecto de la cantidad de trabajadores formales en relación a lo que traía Fabián a colación, ¿no? Siempre oscilan entre 6,5 millones y 7,5 millones los trabajadores formales del empleo privado, no me estoy refiriendo a los públicos, y es la misma cantidad que tenemos del año 76 en la Argentina, con la diferencia de que ahora habitan casi 50 millones de personas, cuando en ese momento eran aproximadamente 20, ¿no? Para que veamos la diferencia brutal que hay en los porcentajes. Yo en primer lugar quiero agradecer a vos, Santiago, de la producción, por poner este tema en agenda, porque suele ser una agenda absolutamente invisibilizada de los medios de comunicación, con lo cual, bienvenida a esta discusión. Yo simplemente quería traer a colación un pequeño recorrido histórico de cómo llegamos hasta acá de la manera más breve posible, pero los Cayetanos, lo que se conoció como el tridente de los movimientos sociales, nace el 7 de agosto del 2016 con la marcha que se conoce como la Marcha de San Cayetano, ¿no? Que estas organizaciones caminan desde San Cayetano hasta Plaza de Mayo. Esa movilización de casi 300.000 compañeros y compañeras de aquel día termina de plasmar su conquista en términos normativos el 10 de noviembre del 2016, cuando el Congreso Nacional, por unanimidad, toda la fuerza de la política, y quiero decir esto porque retomo la idea de los consensos de los partidos políticos, me parece sustancial, porque después vienen derogaciones o vienen medidas que echan por tierra conquistas que son históricas y de todos los partidos políticos en la Argentina. Pero aquel 10 de noviembre se aprueba la ley de emergencia social, que básicamente lo que hacía era
renovar esta emergencia que venía desde el 2001, que era lo que recién plasmábamos, con respecto a partidas presupuestarias que iban dirigidas a las organizaciones sociales. Y a su vez esta ley de emergencia social lo que creó fue el salario social complementario al que recién hacíamos referencia, creaba el Consejo de la Economía Popular, es decir, un ámbito en el que representantes de los trabajadores de la economía popular, las organizaciones y el Ministerio de Trabajo discutían las condiciones de los derechos laborales de estos trabajadores y creaba el RENATE, que era el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. La otra conquista de los movimientos sociales llegó en el año 2018 cuando se aprueba la ley de RENAVAP, que permitió la regularización de todos los barrios populares de la Argentina y la prohibición de los desalojos de esos barrios. Y la tercera, para sintetizar, fue la ley de emergencia alimentaria en el año 2019. Esta, que eso lo que hizo básicamente es incrementar las partidas presupuestarias en materia alimentaria para estos sectores que recién veníamos analizando. Estas tres conquistas se dieron todas durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Y por qué acá quiero hacer un parteaguas? Porque cuando comienza el gobierno de Alberto Fernández, las organizaciones sociales asumen la conducción política de la Secretaría de Economía Social. Básicamente la conducción de las políticas sociales con el gobierno de Alberto Fernández quedó en cabeza de las organizaciones sociales. Y lo cierto es que una de las autocríticas que hacen las organizaciones sociales tienen que ver con que en estos 4 años, cierto que pandemia mediante, guerra, bueno, las situaciones que ya conocemos, no han podido salir del subsidio directo. Es decir, no se ha podido generar trabajo de calidad en los términos que lo mencionábamos hace un ratito y eso se ha pagado muy caro, porque lo cierto es que hoy quienes comúnmente se conocen como los planeros, encuentran muchas dificultades para plasmar sus reivindicaciones y ponerlas arriba de la mesa y que la sociedad las tome como tales. Quiero cerrar con una sola reflexión. Los que mal llamados se llamaron planes sociales eran el salario social complementario. ¿Cuál es el espíritu de la figura del salario social complementario? Que esto poco se explica. El siguiente. Hoy es cierto que hay la mitad de la población económicamente activa en la Argentina que está en negro. Pero esta gente que está en negro, todos tienen trabajo. Es decir, que todos producen riqueza hoy en la Argentina. ¿Qué es lo que viene a hacer el salario social complementario con su espíritu? Es decir, bueno, perfecto. Estas personas que van a recibir este beneficio ya de por sí tienen su ingreso en negro y el salario social complementario viene a complementar ese ingreso para que traten de llegar al mínimo vital y móvil. Ese era el espíritu de esa política. Después podemos discutir si la universalización era la salida para que no terminen siendo las organizaciones sociales quienes determinen cuáles eran los beneficiarios, porque eso después trajo a colación dentro de los propios barrios el problema de que un vecino miraba al de enfrente y decía, vos cobrás el salario complementario, yo no. Bueno, y eso empezó a, de alguna manera, a generar una fragmentación. Es muy interesante. Pero, sí, cierro con esto. Para incorporar, coincido con lo de Samsung y traigo a colación otra discusión que me parece interesante, es que la Argentina tiene solamente el 8% de su población rural. Y tiene el 92% de su población urbana, que con las grandes extensiones de campo que tiene la Argentina, esto es histórico, es el único caso que se da en el mundo. Entonces me parece que hay otra discusión en torno a cómo hacemos para que la brutal o el brutal acumulamiento de personas que tenemos hoy en los conurbanos empieza a generar respuestas en el campo dentro de la Argentina, cuestión que se choca de manera directa con las grandes extensiones y con la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente de la soja, que no permite hoy que se puedan pensar políticas públicas en esa dirección. Es que vos es que no, perdóname, no sería tan complicado si realmente un gobierno lo quisiera hacer, porque hay, por ejemplo, el BID. El BID tiene partidas presupuestarias que son préstamos que da los países, que de hecho se lo ha dado a la Argentina con un espíritu de que fuera para reforzar el área laboral, que terminaron yendo a las reservas y no sabemos, se perdió entre BCRA, Tesoro y todo eso, pero realmente teniendo una población que vos sabés que no la tenés especializada, que no tiene acceso a una educación terciaria, pues realmente están pensando más en comer que en estudiar. Hay cantidad de actividades de países que cuando no tenían su población especializada, empezaron a armar pequeñas fábricas o pequeñas empresas chicas de todo lo que era, por ejemplo, el trabajo de madera, de plásticos, de resina, y eso se empezó a hacer, de a poco, a industrializarse, se exportaba. Y por ahí era gente que no tenía estudios, pero sí había aprendido a manejar eso. Y en Argentina la tenés que pensar así. Vos no podés pensar, decir, quiero un Samsung cuando vos tenés que realmente los ingenieros por año son, ¿cuánto? 2.000, 3.000 los que se gradúan realmente. O sea, es genial cuando vos ya lo tenés avanzado. Pero ahí tenés que pensar en la Argentina que vos no la tenés completamente escolarizada, que por ahí no tienen, algunos no tienen ni secundario, pero sí podrían hacer labores manuales, enseñarle a trabajar cantidad de qué sé yo, no sé, te hablo, hay empresas que por ejemplo trabajan muy bien la resina y te arman diferentes productos, desde para el jardín, desde qué sé yo, no sé, casitas para guardar herramientas, todo.
y se exporta eso. Ahora, o sea, de Asia. Muy breve. Las pymes son las responsables del 80% del trabajo en negro, pues son las que más explotan. Como no pueden, como no tienen productividad para competir con las grandes empresas, lo compensan sobreexplotando la mano de obra. Eso no es el país que yo quiero. Yo tampoco quiero el salario complementario. ¿Por qué no lo quiero el salario complementario? Porque eso es legalizar el trabajo en negro. Entonces, yo legalizo el trabajo en negro y te doy un poquito más. No, lo que hay que hacer es combatir el salario en negro por el salario en negro. Esto es muy interesante. Por el salario en negro, por lo que se ahorran las empresas con el trabajo en negro, tenemos en 5 años toda la deuda externa. Eso lo plantea, ¿sabes qué, Fabián? Eso lo está... Y está bueno este debate en esta mesa, porque esto lo están planteando el camarada digital. Dice, pero el salario complementario no es algo que debería poner la pyme, en realidad, donde el tipo está laburando y está pagándolo en negro. Un poco lo que dice Fabián. Si no podés ser capitalista, no podés pagar los salarios, bueno, no seas capitalista. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que bancar una persona que quiere ser capitalista y no tiene los fondos? No, hay un tema. Y si no, que los emplee el Estado. A mí me parecen dos cuestiones. Una, vos dabas uno, pero ¿cuál es el porcentaje, o digamos, en el volumen de empleo que dan las pymes? ¿Es mayoritario el que dan las pymes? El 80% es negro. Por eso tenés el empleo que tenés y por eso tenés la pobreza que tenés. Y por eso te faltan dólares, porque las pymes, disculpame, a las pymes hay que subvencionarlas. Mirá, hay un tema que es que nosotros tenemos que avanzar desde el punto de vista del país, para mí, en dos cuestiones. Una es lo que planteaba Pablo recién en relación al problema de la tierra. Hay un tema que ni siquiera, es decir, uno de los pilares de la fundación de la Argentina tiene que ver con las 4.000, 5.000 grandes familias que poseen cerca del 40% de las tierras cultivables, ¿no? Los anchorena, ¿no? Ahora, si no se pone en discusión el problema de la tenencia de la tierra, como decía Pablo recién, y de una política activa de, digamos, farmerización, de campesinado pobre y medio. ¿Volver al siglo XIV, vos decís? No necesariamente. No necesariamente, al revés, digamos. ¿Cómo al revés? De hecho, vos tenés, hoy tenés una situación, no en los ámbitos, digamos, de capa media. Perdóname, Ernesto, ¿sabés cómo se produce la urbanización? Digamos, no en determinados ámbitos en los cuales uno quizás se mueve, pero desde el punto de vista de millones, ¿no? Decenas de millones, esta política no es una política de empujar a millones a la desesperación. Recién mencionábamos hace un rato el tema de, por ejemplo, todos esos pibes y esas pibas que están empujadas a digamos, a ser soldadito, a vincularse ante el retiro del Estado de los barrios, lo empujan a las garras de las mafias que manejan los barrios, etcétera. Entonces, muchas de esas familias que engrosan las villas miseria, lo que se denominan barrios populares, muchas de esas familias son campesinos que fueron perdiendo y fueron desplazados de sus tierras, ¿no? Entonces, la Argentina no tiene salida si acá no se pone en discusión un tema, la tenencia de la tierra, ver qué política se puede dar para el acceso a la tierra para vivir y producir. Y el otro tema tiene que ver con la dependencia de las potencias. Sí, igual quiero darte la palabra, Fabi, pero me parece que está bien lo que plantea Ernesto, pero ¿en qué escalón estamos en la Argentina? Mirá, porque primero tienen que morfar. Sí, otra cuestión, muy clave. Vos hoy la producción agraria se hace con máquinas, ¿va bien? Máquinas muy caras. Cuando vos mecanizás la producción, producís más en menos tiempo con menos gente, ¿sí? Sí. Para comprar una máquina necesitas escala, porque si vos tenés una tierra de 10 hectáreas, no te vas a comprar una máquina de $300.000, ¿se entiende? Vas a comprarte una máquina cuando tenés el agro más grande. Por lo tanto, la escala te permite mecanizar. La mecanización te permite producir más con menos gente por más tiempo. Otra discusión es quién se apropia de esa producción. Esa es otra discusión. La producción tiene que ser en gran escala y mecanizada para producir mucho para todos y barato. Ahora, lo que tenemos que discutir es quién se apropia de eso. Pero no repartir la tierra en 5 hectáreas porque desmecanizás, volvés a la producción manual, a la hoz y a la guadaña. Y eso provocaba hambrunas. Pero es al revés, es justamente al revés. Porque vos cuanto más unidades productivas agrarias tenés,
Pero más chicas. Más trabajo, justamente Sí, más mecanización. pero no, tenés ¿cómo que- mecanización? No, Es porque, así. no porque Para ese hacer dos sentido, viromes, sí. para hacer 2 viromes en un año, ¿me voy a comprar una máquina de hacer viromes? No. No, tiene Me que la ser compro si hago 1 millón. No, claramente tiene Y bueno, que ser el entonces- Estado. No, claramente acá tiene que haber una política estatal, no es un problema dejarlo. Porque el problema, digamos, no es solamente Pero claro, pero las dejarlo en el máquinas plano. deberían ser estatales. Sí, claro, por supuesto. Pero grandes Ahora, propiedades. No necesariamente, Bueno. porque. No necesariamente. Está bien. No. Pero no volvés a la hoz y a la necesariamente. guadaña. No, Bueno, no pero estoy vos- planteando vos eso. lo Lo que que- sí te digo, porque vos tenés un tema que vos planteás un campo donde está plenamente desarrollado las relaciones capitalistas Y de están acá producción. plenamente desarrolladas, No es ¿cómo así. que no? La Argentina no es así. ¿A vos te parece que no es capitalismo Acá que 20.000 hay, personas levanten por año, levanten una cosecha de 20.000 eso millones de estás hablando dólares? la soja. Acá lo que- Eso estás hablando de la soja. ¿Y el trigo y el maíz? Pará, ahora yo te ¿Vos te digo, parece que un la campo renta feudal terrateniente un campo son feudal puede competir en 10.000 Europa y puede competir en Europa y en Asia? 10.000 millones de dólares anuales se embolsan 4.000, 3.000 familias Se llama- por el solo hecho Se llama capitalismo. de rentar. No, son, Está bien, pero hay es un resabio pero ahí Feudal. pero, no, semifeudal. pero ahí Hay vos- renta. estamos hablando Claro, de la renta de la tierra. Estamos hablando de los La renta de la tierra, terratenientes. una tierra, la renta nobiliaria, que es una extracción extraeconómica, ¿sí? Donde el campesino tiene sus medios de producción, el señor no tiene los medios de producción, no tiene la tierra, ¿sí? Porque la propiedad es el señorío jurisdiccional, no el señorío territorial, entonces le cobra un impuesto al campesino. Y es una productividad muy baja, porque toda la producción queda en manos del campesino. Eso es el modo de producción feudal. Estás hablando como Claro. doctor en historia, A ver, perdón. Si vas perdón. Digamos, Vos acá tenés un agro es un mecanizado, problema de- donde los medios de producción y depende la de qué tierra son parte. propiedad privada. Bueno, capaz que la vos lo que- producción agropecuaria no es la zona núcleo de la Argentina. Hay una teoría, Ernesto, ¿Cómo hay- se cosecha el limón? ¿Cómo se cosecha el arándano? Con obreros. Sí, Ah, Con bueno, obreros. no sé cómo es. pero eso es... Con obreros. Primero que la exportación de limones, y también esto fue un fake en algún momento a Estados Unidos, Efectivamente. pero fue muy poca. ¿Cómo No es la mueve- producción? no Discúlpame, mueve la Santiago. aguja. Pero disculpa, ¿cómo es la producción de las hortalizas? Todo lo que nosotros consumimos desde el punto de vista de nuestro alimento, los tomates, las lechugas, la zanahoria, ¿eso es industrial o son miles de pequeños productores Eso está- de los cordones A verdes ver, de las grandes ciudades? Eso sí está, Ah, pero, bueno. pero no en la soja, porque No. la soja tiene No, la un soja cultivo es- diferente, el maíz, efectivamente. el sorgo, el trigo. Y eso es lo que te da los dólares. Habría que plantearse, y hay un tema del peronismo que también lo plantea, estoy hablando de Guillermo Moreno, donde él plantea que el costo de los alimentos y de la comida tiene que ver con el arrendamiento y el costo que se paga por arrendar un campo. Y ahí podríamos discutir si en ese arrendamiento no debería haber una repartición diferente para que pueda tener tanto lo que vos decís como otras personas que se dediquen, pero no a los cultivos que tiene que la Argentina hacer fuertes y hacer con la mayor tecnología de producción lo que más puede. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con este debate, porque son dos países que en algún punto tienen que tener algún tipo de unión, y por eso están ustedes también ahí para plantearnos los temas. Ya volvemos con más Comunistas. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto.
Es por eso que necesitas Straight Date, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight Date de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight Date. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Como en todo el mundo, decimos no al genocidio en Gaza. Basta de silencio cómplice. En Buenos Aires, Nicolás del Caño y Romina del Pla, diputados. Frente de izquierda, lista 506. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Si el 26 de octubre me acompañan, vamos a recuperar todo lo que nos han robado en Vaca Muerta. Y vamos a impedir que se lleven el agua como se la quieren llevar ahora. Por el compra argentino, por nuestros recursos naturales, por la mesa de los argentinos, por los jubilados. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Yo soy peronista! En Buenos Aires, vota Alberto Samir, diputado nacional, Frente Patriota Federal. Gobernar no es gritar ni castigar, es mejorar la vida de la gente. Ese es el camino que propongo, hacer las cosas bien. Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 508, Alianza Provincias Unidas. Grey diputado, peronismo renovado. Grey diputado, peronismo renovado. Unión Federal, diputado nacional, provincia de Buenos Aires, Fernando Grey. Bien, no solo ustedes, camaradas digitales, siguen discutiendo en el chat, nosotros acá en esta mesa se sigue discutiendo aunque la cámara esté apagada y es muy interesante porque son posturas diferentes donde se puede llegar a un acuerdo y esto es un poco lo que decía Pablo también, ¿no? El consenso necesario en la Argentina de algunas cuestiones lógicas, pero vamos a hablar de el tema internacional, la geopolítica, este principio de acuerdo de paz entre Israel y el grupo Hamas, con la mediación, por supuesto, de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y su primer ministro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en el día de ayer que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aceptó un plan de alto el fuego para Gaza. El 7 de octubre se cumplirán 2 años del día en que Hamas lanzó misiles de cohetes contra Israel desde varios puntos de Gaza. En respuesta a este ataque, las autoridades israelíes declararon la guerra. Luego de una reunión en la Casa Blanca, Trump anunció que Netanyahu accedió a un plan de 21 puntos propuestos por Washington para iniciar un alto el fuego en Gaza y fijar las bases para un acuerdo político que le ponga fin al conflicto. Los puntos principales del plan incluyen un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes en 48 horas y la retirada gradual de tropas israelíes a cambio de la excarcelación de más de 1000 prisioneros palestinos. Abro el juego, por supuesto, con Fabián. Fabi, vos tenés un libro que habla un poco de esto que vamos a tratar. Sí, es un libro de Niv Gordon, se llama La ocupación israelí. Lo hemos editado en la editorial que pertenezco, que se llama Ediciones RR. Tiene mi prólogo.
tuve el honor de prologar a Nif Gordon, que es un investigador que hizo toda su carrera en Israel, después se tuvo que ir por motivos lógicos, por criticar la ocupación israelí, ahora está, digamos, trabajando en Londres y es un activista político muy importante de derechos humanos y en contra de la ocupación. Así que bueno, esa es la recomendación. El 7 de octubre seguramente haremos un especial con estos 2 años y el aniversario de los 2 años. Y el otro chivo es, yo di una serie de clases, grabé una serie de clases sobre la historia de Israel y la cuestión de Palestina en 6 horas, son 6 horas, en un mundo en crisis, la pueden ir viendo fraccionadas, no hay problema, pero... Para entender un poco más, ¿no? Pero, a ver, vamos a abrir el juego de estos 21 puntos. Son puntos posibles, por supuesto que tiene que tener la respuesta del grupo de Hamás, un territorio con un gobierno entre los Estados Unidos e Inglaterra. ¿Cuáles son estos puntos, Fabi? Mira, hay algo que vos dijiste muy importante. Vos dijiste, tiene que tener la anuencia del Hamás. Bueno, no. En el punto 17 dice que esto se va a hacer, lo quiera Hamás o no. Claro, o sea, para lo cual, entonces no sería un acuerdo de paz, claro, sería un acuerdo de guerra. Exactamente. Es muy interesante porque básicamente lo que está haciendo es hay 2 cuestiones interesantes para pensar. Primero, Trump está primereando a Europa y yo diría al eje chino. ¿Por qué los está primereando? Porque efectivamente esto que quiere hacer Trump lo quería hacer Europa. Es decir, a ver, pongámonos de acuerdo que ninguna de estas potencias, digamos, le interesa demasiado la vida de la gente. Dicen que hay un genocidio, pero no hacen nada para pararlo. Es decir, es claro que a nadie le interesa poner fin a esta masacre, ¿no? Y si le interesa poner fin es simplemente para hacerse con el negocio de la reconstrucción. Quiero digamos, dejar eso en claro. Ahora, hay una disputa entre Europa, China y Estados Unidos sobre quién se va a hacer cargo de esa reconstrucción. Y obviamente Israel, que también quiere, digamos, tener esa exclusividad, incluso anexarse esos territorios. Y este plan es como digo, es un intento de Trump de primerear, de crear una especie de protectorado en Gaza, protectorado que va a estar a cargo de un gobierno provisional que lo va a encabezar en principio Trump y Tony Blair, ¿no? Y con otras personalidades que ellos van a elegir. La ONU se va a dedicar a la cuestión humanitaria, que de hecho ya la ONU lo hacía antes también. Va a haber en lugar de que Israel se va a tener que retirar y van a poner ahí una fuerza internacional de estabilización, o sea, básicamente el ejército norteamericano con los cascos blancos. Esto es importante porque implica no solamente una disputa con Europa y China, sino también con el propio Netanyahu, que aceptó porque está políticamente, internacionalmente muy aislado. Esto no es exactamente lo que quería Netanyahu, ¿no? Es decir, Netanyahu quería quedarse con Gaza. Y esto, porque además, el punto 16, dice que Israel no puede intervenir más en Gaza. Que después de la retirada no lo puede anexar, no lo puede ocupar, ¿no? Es decir, Israel puede a lo sumo poner plata en la reconstrucción, pero no va a poder ocuparse de esto. Ahora, de hecho, Trump, en esa reunión, hizo una cosa un tanto humillante para Netanyahu, que es que llamó a los cataríes y le dijo, acá estoy con Netanyahu, que te quieren decir algo, literal, esto. Claro, por el bombardeo a Qatar. Y le obligó a que le pida disculpas ahí. Pero efectivamente, como decía Fabián, acá tiene que ver con un intento de anticiparse. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los chinos habían hecho una reunión el año pasado con las 10 distintas facciones políticas de los palestinos en una lógica de intentar colocarse como garante de el alto al fuego, un acuerdo. Yo no sé, no hablaría de un acuerdo de paz, en todo caso es un acuerdo, pero porque además hay otro elemento que no puede controlar ni Trump, ni los chinos, ni Netanyahu, ni los europeos, ni siquiera jamás, que es la resistencia de los palestinos, porque digo, estarán las distintas organizaciones, pero después hay un pueblo ahí que está firme en la resistencia a la ocupación de a pesar de haberle arrasado, bueno, están las imágenes. Ahora, el mundo, abro el juego a cualquiera que quiera, sobre todo vos también, Pablo, el mundo está reconociendo un Estado de Palestina, o muchos países, y mucha gente de Palestina dice, no entiendo qué están reconociendo, porque ¿a qué denominan Estado de Palestina si prácticamente hoy no hay nada, no hay una definición de territorio, no hay una
fuerza que esté manejando hoy Palestina. ¿Cómo estás viendo vos, Pablo? Bueno, la retirada del otro día en la ONU de la mayor parte de los países que estaban integrando el recinto me parece que fue simbólica en esos términos. Veremos hacia dónde esto camina. Me parece que en los últimos meses, incluso a mí me hace ruido esta idea de, se cumplen 2 años desde el comienzo de la guerra de Israel, cuando esto es una guerra de largo aliento, ¿no? Me parece que esto viene de mucho más. No es que el ataque protagonizado por Hamas es lo que impulsó a Israel a tomar estas represalias, algo que ya venía sucediendo. A mí hay una cuestión que sí le quiero preguntar a los dos especialistas, siempre tengo la duda, ¿no? Pero ¿por qué Israel, en términos de avance del imperio, no avanza determinadamente si tiene las capacidades en términos armamentísticos y nucleares para poder hacerlo sobre Palestina? Si puedo hacer un breve recorrido histórico, yo sé que está en televisión y lo voy a simplificar a los efectos pedagógicos. Sobre todo sobre Cisjordania. En general, el problema, viene de largo plazo, vamos a simplificar, pero el problema aparece de lo que nos interesa ahora a partir del 67. A partir del 60, lo que llamamos territorios ocupados de Cisjordania y Gaza. Gaza era de Egipto y Cisjordania de Jordania, que tenía un problema con los palestinos, Septiembre Negro, bueno, dejemos ahí. En el 67, de la Guerra de los 6 días, Israel conquista Gaza, Cisjordania, y ya no pertenecen ni a Jordania ni a Egipto, pero Israel los conquista, pero no los anexa. ¿Qué es lo que sucede con esa población? Esa población se transforma en población trabajadora en Israel. Tanto Gaza como Cisjordania se transforman en trabajadores en Israel, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad, acá hay una cuestión, pasan a formar parte de la sociedad israelí, o sea, pasan a formar parte de la clase obrera israelí, en términos estrictos. ¿Por qué? Claro. Y porque son obreros, y como uno piensa, no sé, viene gente de Nigeria acá, y nosotros decimos los nigerianos. O sea, no son nigerianos, son argentinos, porque, digamos, por decir, son explotados acá, producen plusvalía acá, son parte de la economía de acá, es eso. Israel los explotaba, por decirlo así, no Israel, la burguesía israelí, los empresarios israelíes utilizaban esa mano de obra, que era mano de obra muy barata, que era una mano de obra que tenía un costo del 50% de la mano de obra israelí sin pagar ninguna carga social. Y además, ante cualquier problema, vos lo acusabas de lo que sea y lo ponías preso. O sea, esa gente trabajaba en Israel y volvía. Se hicieron después incluso los checkpoints. Si vos ibas, por ejemplo, a las 5 de la mañana a la frontera y veías toda una cola de gente, ¿sí? De hecho, el 40% de la mano de obra en Gaza trabajaba en Israel, el 50% de la población económica activa, no la mano de obra, de la población económica activa, trabajaba también en Israel. Ahora, esa gente, Israel no la quería convertir en ciudadana. ¿Por qué no la quería convertir en ciudadana? Porque darle un voto significaba que el Estado dejaba de ser confesional. Porque esa gente no era judía. Entonces, vos querés un Estado confesional, entonces a esa gente la anexás como mano de obra, pero no le das ciudadanía, ¿sí? Eso funciona hasta la década del 90. En la década del 90, Israel recibe 2 millones de migrantes. Entre 1990 y el año 2001, recibe 2 millones de migrantes de lo que era Europa Oriental, después de la caída del muro de Berlín, y de África. Esa población viene y el rabinato dice, bueno, pero no son tan judíos. Y entonces no van a tener, la Shtadrut, que es el sindicato, dice, no van a tener exactamente los mismos derechos que los judíos puros, por decirlo así. Y entonces esa gente también, digamos, empieza a reemplazar a la población palestina como mano de obra barata. Entonces Israel ya no necesita a la población, a una parte de su clase obrera. Una parte, digamos, que es la parte de Cisjordania, se utiliza con colonias, se utiliza para, digamos, como válvula de escape a la crisis habitacional en Israel. Entonces ahí aparecen los colonos. Se precinta a esa gente a partir del plan de paz, estoy, digamos, simplificando mucho, a partir del 93 vos tenés la bantustianización de Cisjordania, que es ciudades palestinas rodeadas por autopistas o por, digamos, cercos militares y ciudades judías que acceden al agua. Bueno, eso tenés. Pero en Gaza lo que pasa es que la gente directamente sobra, porque no necesitas ni como mano de obra ni como tierra. Y entonces lo que se hace a partir del 2005 es retirar a los colonos y precintar a esa población. O sea, precintarla.
Y ahí tenés una explosión de pobreza, de miseria. Por ejemplo, en el año 2008 tenés que el 80% de esa población está por debajo del índice de pobreza, de indigencia, perdón, y es alimentada por la ONU. Y tenés 8 campos de refugiados. Entonces, es una población que directamente al capitalismo israelí le sobra. Y por digo el capitalismo israelí porque no es un problema étnico o un problema racial o un problema religioso. Es un problema económico. Esa gente era clase obrera barata. Cuando ya consiguió otra clase obrera barata, esa gente es simplemente gente que me molesta. Sobre todo en Gaza. Después los avances, breve también, pero los avances del último tiempo tienen que ver con una reconfiguración del mundo y una necesidad de Israel, aliado a Estados Unidos, Inglaterra y otras potencias, personalmente Estados Unidos, de hacer un cambio en, digamos, el equilibrio estratégico de Medio Oriente, mirando el Indo-Pacífico, ¿no? El Indo-Pacífico pasó a ser el principal escenario de disputa centralmente entre Estados Unidos y China, no solamente, pero principalmente, y Medio Oriente venía teniendo un peso, los rusos con Al-Assad en Siria, esa alianza que ahora en los hechos se fue reforzando, pero que está golpeada alrededor de lo que ellos llamaban el eje de la resistencia, ¿no? De Irán, Hezbollah, los hutíes. Bueno, Israel aprovechó toda esta situación en acuerdo con Estados Unidos para golpear esos ejes, para pasar a tener una preponderancia en esa zona. De nuevo, Israel por sus propios intereses y los Estados Unidos mirando el Indo-Pacífico. Camaradas, por ahora tenemos hora y media, la hemos consumido con la lluvia de tweets. También, Carlos, te pido disculpas, no pudimos entrar a economía. Lo haremos seguramente por Zoom, porque la economía marca mucho. A ustedes dos los convoco porque hagamos un especial el día 7 de octubre para contar parte de la historia, para entender un poco todo. Voy a traer solamente analistas internacionales, así que, señor Pablo, usted va a tener que esperar. Lo miraré contento por la televisión. Otra mesa. No, ningún problema. Gracias, camaradas, por estar con nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Fabio. Gracias, Pablo. Gracias, Ernesto. Y a ustedes que están ahí generando también contenido y debate en redes que nos trasladan algunas a nosotros.